días, doctor, y gracias por participar en el Observatorio sobre la Reforma de la Constitución. Así que, bueno, como sabe, estamos haciendo un análisis de si es necesaria la reforma de la Constitución provincial o no, dentro del marco de la investigación de la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Derecho, y queríamos saber su opinión al respecto. Bueno, buenos días, muchas gracias, al contrario, el agradecido soy yo por haber venido a tener esta posibilidad de conversar sobre un tema que creo que es de interés común. Y la pregunta, si es necesaria o es conveniente una reforma constitucional, comparemos autos, un auto modelo 62 y un auto modelo 22. ¿Alguna diferencia tiene? Nuestra Constitución responde al modelo 62. Hace años que se viene pretendiendo una nueva Constitución, pero no es fácil lograr los consensos políticos que permitan, con el régimen que tenemos bastante estricto de reformar la Constitución provincial, un cambio a ese nivel legislativo, ¿no? Y debido a su experiencia que usted ha tenido, no solo desde lo académico, sino también desde lo político, de la gestión pública, y que es tan difícil llegar a ese consenso, ningún gobernador desde el 62 a la fecha, aún con la vuelta a la democracia, se ha logrado tener un consenso para que se pueda aprobar. ¿Qué se podría llegar a generar como idea para...? Mi opinión personal es que una constitución es un proyecto de vida que asume una colectividad y que tiene que tener un consenso para que después no quede como letra muerta y funcione en la dinámica de la convivencia. El problema es que para otros la Constitución es un proyecto de poder. Entonces, si todos nos pondríamos de acuerdo en un proyecto de vida, posiblemente habría mucho más consenso si lo que se pone en la mesa es buscar un proyecto de poder, donde cada uno va a querer tirar agua para su molino y bueno, las mayorías que se necesitan en Santa Fe son importantes, lo cual no me parece mal, y eso creo que fue lo que ha frustrado y dilatado reformar una Constitución que, de hecho sea de paso, fue muy buena, y la prueba está que nos permite sobrevivir jurídicamente después de tantos años. ¿Y cuáles son las trabas que siempre se han dado desde lo político? ¿La elección de gobernador? No, claro, lo que pasa es que la Constitución como proyecto de vida no solamente tiene cuestiones orgánicas, sino también cuestiones dogmáticas, que no son menores. El tema Iglesia y Estado, por ejemplo, es una cuestión conflictiva que trajo sus consecuencias. El respeto a los derechos humanos. Ahora, en una reforma a nivel provincial no es tan significativo lo que sería el reconocimiento de derechos, por lo menos desde el primer y segundo grado, porque al estar nosotros en un régimen federal y tener reconducido los derechos reconocidos a nivel nacional, y Argentina a su vez haber firmado tratados internacionales en el 94 y haberle dado la jerarquía que se les dio, yo diría que la parte dogmática está más o menos cubierta. Ese piso ya lo tenemos asegurado. Lo podemos agrandar. Claro, en los derechos de primera y segunda generación, a lo mejor. Pero nuestra Constitución fue muy progresista en los derechos sociales, por ejemplo. Que eso también se podría profundizar en cuanto a... Claro, porque un proyecto de vida implica una mejor calidad de vida. Y eso es un objetivo que requiere de varios componentes, no solamente de una estructura de poder, sino también del reconocimiento de derechos, ¿no?, a las personas. Respecto a la parte dogmática, ¿qué nuevos derechos se les puede venir a la mente o que les gustaría que estén contemplados? Bueno, nosotros tenemos en este momento una transición muy importante en la perspectiva de género, por ejemplo, en la igualdad de las mujeres y hombres en la ocupación de cargos públicos o de cargos significativos. Ese sería un tema muy actual y que una Constitución que se dicte en este momento no podría prescindir. Los derechos sociales han sido ya bastante reconocidos, o sea que en ese aspecto estamos bien. Y además todo el tema del medio ambiente, que la casa de todos está bastante afectada. Nosotros los rosarinos tenemos una experiencia directa e inmediata sobre lo que es el no respeto al medio ambiente con la quema en la isla. Y bueno, eso serían cuestiones que yo creo que deberían tener nivel constitucional, porque hacen realmente a la, no solo a la calidad de vida, sino a la vida misma, ¿no? Sí, porque el costo es de salud. Entiendo también, por ejemplo, cuestiones de acceso a las tecnologías, internet. ¿Le parece que eso puede estar contemplado en la Constitución? ¿A la comunicación? Claro, lo que pasa es que es todo tan dinámico,
nosotros hemos pasado de un mundo realmente muy limitado en tecnología a un mundo en pocos años, todo tecnología. Eso genera un problema para mí de potencial desigualdad, ¿no? Antes los chiquitos que no tenían a lo mejor un apoyo escolar adecuado, con el tiempo podían equipararse y podían seguir en carrera y no quedar marginados. Hoy en día un chiquito que no recibe desde el principio conectividad, acceso a los medios de comunicación, etcétera, se le va a hacer mucho más difícil después integrarse, y eso está generando para nosotros, para mí por lo menos, un problema grave, que es una suerte de brecha entre los que están con mayores recursos, me refiero tecnológicos, económicos, sociales, caros, sí, con los chiquitos que no lo tienen, y estamos viendo algunos problemas serios en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de objetivos económicos por vías no legales. O sea, el tema es bastante complejo, pero todo pasa por un problema de equidad. Exactamente. No es mucho poner el acento en ese punto. Bueno, en realidad los países que funcionan mejor no son los que tienen mucha riqueza, sino los que tienen más equidad. Donde el gerente no gana 10 veces más que el empleado. Y están todos mejor. Los países nórdicos, por ejemplo, en los países nórdicos uno ve que no son todos ricos, no son todos pobres, son todos parecidos. Y eso hace una calidad de vida importante. En la Constitución, a nivel provincial, no sé si es mucho lo que se puede hacer en este terreno. Se podría por lo menos plantear como inquietud para los constituyentes dar algunas garantías de que esto funcione. Claro, para innovar un poco y no reproducir lo que es la Constitución del 94 nacional. Claro, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de una constitución de un Estado subnacional que está condicionado por una constitución del Estado nacional. Sí, pero la del 62 fue de avanzada. La del 62 fue muy de avanzada, además en el contexto en el cual se dictó, ¿no? Donde llegamos a tener 3 constituciones, no sabemos ni siquiera cuál era la constitución que regía. En eso fue de avanzada, sí. Tenemos que seguir siendo avanzada. Sí, hay que mirar para adelante. Por eso hay que animarse en que la Constitución sea un proyecto de vida y no un proyecto de poder. Volviendo, vamos a la parte de orgánica. ¿Dónde están los kits, además de la reelección del gobernador, donde usted piensa de que por eso no se han dado los consensos políticos, sobre todo desde su experiencia política? Bueno, todo depende. Si usted me hace referencia a la experiencia, nosotros, con todo un equipo de gente y un gobernador totalmente decidido como fue Hermes Wiener, encaramos la reforma del sistema de justicia penal y en eso logramos consenso. Todas las leyes se aprobaron por unanimidad. Pero primero ustedes plantearon la reforma y como no se dio, fueron a lo legal. No, el tema fue que la reforma a un sistema de enjuiciamiento requiere de leyes. Sí. Y las leyes requieren un acuerdo legislativo y un gobernador, un poder ejecutivo que también esté de acuerdo. Sí, pero lo ideal hubiese sido que se reformase la Constitución. Bueno, pero como no se podía reformar la Constitución por todas esas dificultades que se generan cuando algunos quieren ver ahí un proyecto de poder, y le preocupa el tema de reelección, que después si quiere hablamos, le preocupa el tema de cómo es el sistema electoral, la ley de leyes, claro, a eso me refería, ¿dónde son las trabas? Pero mientras por un camino, nosotros presentamos un proyecto en la gestión de reforma de ley, de reforma constitucional, pero mientras transitaba eso por un andarivel, por otro, queríamos avanzar con la reforma procesal penal. Nos reunimos con los legisladores de todos los partidos, de todos los espacios políticos, le explicamos el plan, el proyecto, lo discutimos y logramos algo que fue bastante significativo, ¿no? Que todo saliera por unanimidad, las leyes. Generando los consensos. Claro. Eso no significa que estaban todos de acuerdo. ¿Cómo es el generar consenso con época de grietas? Uno no sabe cómo. No, los que no estaban muchos de acuerdo eran los de la Corporación Judicial. Es decir, a nivel legislativo, cuando entendieron, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante cuando estaban los proyectos de ley presentados y estábamos discutiendo la ley del Ministerio Público, la ley de la defensa, la organización de los tribunales, cómo iba a ser la transición. Los problemas eran muchos, aparecía el respeto a los derechos de los trabajadores, con los sindicatos, porque había todo un cambio de modalidad de trabajo. La infraestructura. Cuando estábamos tratando de
transformar la organización de los jueces de juzgados feudos, con sus secretarios, su empleado, sus bienes, a un colegio de jueces donde dependían de una oficina de gestión judicial y que la gente ya no la llamaba más el juez. Es decir, cuando estaba todo muy alborotado con los cambios, tuvimos la posibilidad de llevar a los legisladores, a los principales legisladores, fueron también jueces, ministros de la Corte, pero fundamentalmente legisladores, a Chile. Sí, hicimos un tour jurídico, por decirlo así, porque nosotros teníamos una reforma muy parecida a la chilena, y ahí vieron lo que uno decía, y bueno, ver es ver para creer. 100 veces más que escuchar o confiar, y a los 2 meses se aprobaron las leyes, a la vuelta, ¿no? A los 2 meses se aprobaron las leyes. Quiere decir que en algún momento se pueden lograr consensos. Ahora, la pregunta es hasta dónde está dispuesto cada uno de los espacios políticos a ceder en sus estructuras de acceso al poder en aras a lo que podríamos considerar un bien común. Y ahí a veces, bueno, vienen los roces y la mayoría que se piden son altas. ¿Y usted está de acuerdo con esa frase que muchos dicen, la sociedad no está pidiendo en la calle la reforma a la Constitución provincial? Sí, yo creo, es una pregunta muy reiterativa esa. Cuando uno saca el tema de la reforma constitucional y dice, con todos los problemas que tenemos, ustedes vienen con el tema de la reforma constitucional, que la gente no tiene la menor idea de qué se trata. Y uno le dice, sí, esto es como el aire. Es un tema que nadie le da permanente importancia hasta que se intoxica el aire. Entonces nos damos cuenta que necesitamos tener aire puro. Una constitución le da aire puro a la convivencia. Se nota cuando la convivencia empieza a tener problemas, que algo está fallando. Y entonces, por eso vuelvo al principio, hay que volver al proyecto de vida y ver cómo nos queremos organizar y cómo queremos lograr una mejor interacción entre las personas, ¿no? Entonces, la Constitución está muy lejos de lo que es la convivencia cotidiana, pero define la forma en llevar adelante la convivencia cotidiana. Y a lo mejor hace falta más formación cívica en ese sentido, que la gente comprenda. En alguna medida uno ve ahora que algo, por ejemplo con los derechos humanos, años más nadie hablaba de los derechos humanos, ni siquiera llamado en aquella época derechos individuales. Sí. Y ahora todo el mundo tiene presente la importancia de los derechos humanos y los invocan apenas tienen un problema. Quiero que me respeten mis derechos humanos. Bueno, la fuente de la defensa de los derechos humanos está en la Constitución. Entonces, en definitiva, concretamente, creo que la gente necesitaría conocer un poco más lo importante que es la Constitución para lo cotidiano. No está en el topograno, está acá entre nosotros y nos permite vivir de determinada manera. Doctor, ¿a usted le gustaría ser convencional y constituyente? Depende. Depende para qué y en qué marco. Es decir, yo creo que un proceso de reforma constitucional tiene etapas. Sí. La primera etapa es una etapa de pacto político. Fundamental, no es que quiero referirme al pacto de Olivo, ni quiero repetir lo que pasó con Menem y Alfonsín. Pero todo tiene que ver en la generación de consenso donde previo. uno quería el tercer senador y el otro quería la reelección. Yo me refiero que lo primero que deberíamos hacer, aún a nivel teórico, es juntar los espacios políticos y tratar de ponerse de acuerdo en un núcleo básico que hagan la convivencia con determinados valores y con determinada estructura, y después todos los otros puntos que pueden ser debatidos con las opiniones de cada uno de los sectores. Ahí se vería en qué medida uno puede verse identificado con un sector o con los puntos en común, y ahí sí sería bueno participar. De ese acuerdo político tiene que nacer la ley de convocatoria para la reforma constitucional, y de esa ley tiene que nacer la constituyente que defina con el marco político con el que se empezó el procedimiento cuál va a ser la nueva constitución. Claro, depende de cómo se dé el proceso. Por eso, porque el constituyente es un personaje muy importante en la medida, y trascendente, en la medida en que sea el emergente de un consenso político, ya sea en lo que se está de acuerdo, como también en lo que se va a discutir en la convención. Y en este pacto previo que le parece político, ¿no?, que debe existir como consenso previo a la reforma de la Constitución Provincial por la Convención Constituyente, ¿a usted le parece bien que existan también núcleos de conciencias básicas o no? Yo creo que el problema es la caja de Pandora, que es una constituyente. Como es constituyente, uno abre el espectro, y en los temas que, si le hace por toda la Constitución en toda, y si es por temas, los temas elegidos, puede resolverse
de determinada manera, aún a lo mejor en contra de lo que pensaron los que hicieron la ley de convocatoria. Entonces, tener un núcleo de coincidencias básicas como hubo en el Pacto de Olivos y después se puso en marcha en la Constituyente, me parece que es adecuado políticamente, aunque me hago cargo de la constitucionalidad de ese tipo de limitaciones, porque una ley de convocatoria no podría condicionar una constituyente que tiene en ese sentido máximas potestades, porque es constituyente, aunque estamos en un estado subnacional y también tendría algunos límites la propia constitución, que a nivel nacional la cosa sería de otro tenor. En definitiva, yo creo que sería bueno en un pacto político que haya algunos temas donde haya consenso. Le daría mucha fuerza. O definir las opciones para que directamente sean más prácticos. Y después los otros temas, discutirlos. Porque el primer problema que tenemos nosotros ahora, que desde el punto de vista orgánico de la Constitución, es que tenemos una institucionalidad toda con alambre. La Defensoría del Pueblo está creada por una ley y no está en la Constitución. El Consejo de la Magistratura es una autolimitación por decreto del gobernador para que haya algún procedimiento para ver cómo elegía él a quien proponía la legislatura. Toda la reforma procesal penal se hicieron por leyes. El Ministerio Público tiene una autonomía legal, el Servicio de Defensa, el Servicio Público de la Defensa también. Es decir, tenemos un montón de instituciones que y las que faltan sumar. Bueno, pero estas ya están y no tienen jerarquía constitucional. Mañana alguien con una ley puede derogar todo lo que estamos hablando. Régimen disciplinario para fiscales o Bueno, y eso fue un ejemplo de cómo se pudo modificar un régimen tan importante como era el disciplinario de los fiscales por una decisión varias leyes. Pero esa fue interesante porque se hizo por unanimidad el mismo día, sin trabajo de comisiones, y se decapitó el control de los fiscales que estaba previsto en la ley en su origen y pasó a mano de la legislatura, donde se daba un fenómeno complejo de división de poderes, porque la legislatura terminaba controlando a los que podían eventualmente investigar delitos que se cometían desde el ámbito legislativo. No está mal que controlen, pero no tienen que ser los únicos controladores. No, hay nivel, el problema es que se tomó todo. Después hubo que hacer una atenuación porque ni siquiera tiene capacidad operativa la legislatura para ese tipo por eso la segunda de disciplinario. Por eso, el Consejo de la Magistratura sería fundamental diseñarlo y tomar dos puntos, ¿no? Primero, ¿qué facultades tienen en cuanto a la intervención en el proceso de designación y destitución de los jueces? Por ejemplo, son los que realizan los concursos y después intervienen el legislativo y el ejecutivo. Por ejemplo, son los que acusan ante un juicio de enjuiciamiento, no el procurador de la Corte, que es un cargo que no tendría más sentido. Ese sería el primer núcleo que ¿Y administraría el Poder Judicial? Y el segundo núcleo es quién va a administrar el Poder Judicial, porque ahí entramos en conflicto con la Corte. Lo mismo pasa en la nacional. Bueno, a nivel nacional, la idea de que el Consejo de la Magistratura se haga cargo de lo que son funciones de gobierno se estableció y ustedes están tironeando hasta ahora. No, bueno, obliga que la Corte tenga su propia administración y todo lo que sea en tribunal inferior a través del Consejo. Consejo. Bueno, pero el problema es si queremos un Consejo de la Magistratura que haga las veces también de administrador del Poder Judicial. ¿O no? Hay sistemas donde la Corte se desentiende totalmente de lo que es gobierno, están dictando fallos, se los puede localizar en un lugar tranquilo, donde no lo molesten, y lo importante son los fallos. Otras cortes que como tienen el manejo del gobierno, del Poder Judicial, gastan más energía en las cuestiones de gobierno a veces que en las cuestiones jurisdiccionales. Así es, lo dicen los actuales ministros de la Corte, que sus decisiones todos los días son lo doméstico, cubrir una vacante de secretario. Pero por eso, después habría que ver si están de acuerdo que un Consejo de la Magistratura se haga cargo de la administración y ellos queden limitados en la función jurisdiccional. ¿Y cómo va a ser la integración de ese consejo que va a tener esa función? Bueno, después viene el problema, por eso les digo, es muy difícil organizar un Estado. Uno va poniendo los temas y van surgiendo las variables. La integración del Consejo de la Magistratura y siguiendo qué modelo también es un tema a discutir. Pero no me cabe duda de que tiene que existir un órgano que se encargue
fundamentalmente de la decisión de generar por lo menos los candidatos a jueces, ¿no? Aunque después intervenga el Ejecutivo, para darle una... Con mayor transparencia esos procesos. Bueno, si estaría reglamentado constitucionalmente, la transparencia estaría garantizada. Porque hoy en día no se sabe cuándo... Lo que pasa es que el Consejo, el mal llamado Consejo de la Magistratura nuestro, es un decreto de autolimitación del gobernador que lo cambia como se le da la gana para seleccionar quiénes son los candidatos a jueces. Pero normalmente no vinculante, es decir, yo estoy hablando del Consejo de la Magistratura en serio, donde le ponga límite al gobernador también, aunque el gobernador tenga decisión política y la legislatura también. Sería un Consejo de la Magistratura encargado de la preselección. Me interesó mucho su postura sobre que el procurador no tendría que existir más. ¿De la Corte? Sí. Por supuesto, ¿para qué? Porque... ¿Qué hace el procurador de la Corte? Bueno, está claro, tendría que ser el Ministerio Público y están lo que son las fiscalías civiles. Pero eso fue un remanente que quedó. Primero que habría que replantear la intervención de la Fiscalía Civil y eso puede tener un jefe de fiscales civiles y ya está. ¿Y o sería... un jefe de defensores civiles, o nosotros no quisimos mezclar lo civil con lo penal, porque ideológicamente el tema es bastante delicado. En materia penal se tiende a que haya un modelo acusatorio y adversarial, donde se minimiza la intervención de los jueces en el conflicto, aunque se maximiza en cuanto lo resuelven ellos. En el área civil es al revés. Parecía que hay una tendencia, y uno ve los proyectos de leyes de reforma del Código Procesal Civil bien claritos, los que responden a una línea y los que responden a otra, donde hay una tendencia muy fuerte de que los jueces civiles tengan muchas facultades, intervengan en el conflicto, interroguen a los testigos, traigan pruebas de oficio, etc. Entonces esto va generando una suerte de desarmonía en la función judicial, depende si sea civil o si sea penal. Por eso que estructurar el sistema de justicia a nivel constitucional creo que tiene que tener bases sólidas y darle un poco de elasticidad a la legislatura también, para lo más operativo. Pero en cuanto a lo que hablamos del procurador, que la justicia civil se organice como le parezca. ¿Usted ve en el corto plazo que se va a dar la oralidad y la adversalidad en los procesos civiles o contenciosos administrativos, laborales, como en lo penal? Nosotros siempre tuvimos la idea de que debía haber un solo sistema procesal, y esto ideológicamente responde a la teoría general del proceso, independientemente de la pretensión que se ventile, si es civil, si es comercial, si es penal. Mi idea es que todo sea lo mismo, es decir, tengamos el mismo mecanismo que tenemos en penal para todas las áreas, donde no solamente hablemos de oralidad, porque eso es un título, sino de sistema adversarial, y donde los jueces estén limitados, o si le damos facultad a los jueces en la audiencia preliminar que se tiene que establecer en materia civil, que ese juez no pueda obviamente estar después en el juicio si no se logra un acuerdo. Es decir, el tema del Poder Judicial en una Constitución en Santa Fe es complejo. Así es. Porque insisto de que hay dos ideologías que rigen cómo se funciona la justicia civil o no penal y cómo funciona la justicia penal. Y esto se ve reflejado no solamente en la dinámica de los procedimientos, sino también en la forma orgánica. ¿Qué órgano vamos? Por ejemplo, ¿los jueces civiles van a ser colegios también? ¿O van a quedar con el juzgado como lo tienen actualmente? ¿Se va a poner en la Constitución de que los jueces tienen que funcionar como colegio? ¿O va a quedar librado el legislador y entonces en civil tendrán un modelo, en penal tendrán otro? ¿O el colegio será único para todos, camarista o no camarista? Bueno, nosotros acá el colegio no pudimos hacerlo único y tuvimos que hacer colegio de 2 instancias para respetar la Constitución del 62, que exige doble... O sea, una cosa es la doble instancia, que hay que garantizarla, el doble conforme en materia penal, y también la Corte lo ha dicho en materia civil, y por otra parte es la estructura. Entonces, en un colegio de jueces, que un juez un año le toque estar en primera instancia, otro año le toque estar en la segunda instancia, es una posibilidad que nosotros analizamos, pero que no podíamos porque estamos limitados por la Constitución. En una Constituyente es un tema que se podría charlar. No es fácil el tema, no es fácil porque hoy el juez le toca estar resolviendo el conflicto en una primera intervención, su colega va a ser el superior que le va a reformar o modificar la sentencia, al año siguiente se cambian,
Y esto hay que... Bueno, pero hay lugares como por ejemplo en Venado donde faltan jueces de primera instancia y hay gente, jueces de segunda instancia que no tendrán problema de tomar audiencia de primera instancia, se lo manifiestan públicamente y... Sí, sí, no, yo no digo que no sea posible, al contrario, estamos hablándolo como una de las cosas a discutir. Lo que veo que en la convivencia cotidiana Sí. de los magistrados a veces son muy celosos. Y no lo veo mal, es así. Y lo que sí yo, por ejemplo, un tema Pero interesante la función sobre todo. eh, sí, el Poder Judicial es un poder muy especial del Estado. Es el menos democrático por un lado, Hay que democratizarlo. porque no se los elige directa sino indirectamente. Es el que tiene permanencia como regla en el cargo de por vida, vitalicios. No, eso ya está, ya cambió. Y en el fallo de corte, pero se va a limitar seguramente en No, una... bueno, nosotros tenemos la Constitución del 62 limitada a los 65 años, la estabilidad de los magistrados. Y la Corte Nacional ha promovido amparo por magistrados de Santa Fe, lograron declarar la inconstitucionalidad, porque quisieron declarar la inconstitucionalidad a nivel nacional de la limitación de los 75 años, porque fue un tema que parece que se incorporó sin estar bien claro. Fine, pero eso se cambió con Schifrin. Claro. Pero nosotros tenemos acá la Constitución, habla de que a los 65 años cesa la estabilidad. Eso es lo que dice la letra de la Constitución, nos guste o no nos guste. Pero hasta los 65 años tienen movilidad, el gobernador dura 4 años. Sí, lo que a mí me parece importante, regular el Ministerio Público y el Servicio Público de la Defensa. Y respecto al Ministerio Público, hay una pregunta clave. ¿Los fiscales podrán ser elegidos o no? Por la gente. En mi opinión, los cargos técnicos, o sea, todo lo que sea la estructura de fiscales, adjuntos y demás, no, tiene que ser por concurso, etc. Pero los órganos de gobierno, fiscal general, los fiscales regionales y la auditoría, yo creo que deberían ser, primero pasar por un concurso y después los ganadores del concurso ser sometidos a votación popular. Evitaría tantos problemas en querer sectores de determinadas áreas tener injerencia en el nombramiento de los fiscales, el fiscal es un cargo muy delicado. Sí, el tema está por el tema de las persecuciones, lawfare, las persecuciones, o sea, tener que hacer una elección sin partidos políticos, o sea, tener que hacer pasando un concurso. Primero, principal, eso yo no le tengo miedo a los partidos políticos porque a lo sumo lo dirán o no lo dirán, pero yo estoy seguro que todos los fiscales tienen un corazoncito con un partido político. Es difícil encontrar un partido político del cual ponerle un corazoncito. Bueno, pero o no le gusta ninguno. Pero ese temor de que entonces si lo pone el partido, yo no hablé de elección partidaria, yo hablé de elección de fiscales. En Estados Unidos, 49 de los 50 estados tienen los fiscales elegidos por la gente, y el fiscal es un cargo intermedio a ser gobernador. Un buen fiscal termina siendo posiblemente gobernador del estado. No a nivel federal, a nivel federal los nombra directamente el presidente. Que no se den, sí, algunos también son elegidos por el Ejecutivo, es diferente, depende de la organización estadual. El tema es que no se den estas persecuciones políticas respecto de dirigentes políticos. Ese es lo que vemos a nivel nacional, que no se replique en la provincia. Sí, la persecución penal es peligrosa. Por dos motivos. Porque puede favorecer al amigo y generar impunidad, lo cual es muy grave. O porque puede perseguir al enemigo y generar injusticia, lo cual también es muy grave. Igual hay que controlar que no haya corrupción. Hay que tener sistemas de controles. El primer paso es cómo lo designo. Entonces, si el fiscal, vamos a dejar el cargo de gobierno, que son los que interesan, si el fiscal llega porque firmó una factura, es un fiscal peligroso. Porque posiblemente a quien le deba la factura le va a generar un beneficio respecto a los amigos y un perjuicio respecto a los enemigos. Un tema muy delicado. Entonces, ¿qué mejor que esos cargos, previo concurso para garantizar la calidad, etcétera, para tratar de despartidizar un poco la cuestión? Ahí está, yo lo que quería preguntar. Ustedes, entonces, todos los que se anotaron, por ejemplo, ahora, tendrán que ir a concurso y después... Y los 3 primeros de cada concurso, elección popular. De los 3. Claro. Y que hagan su campaña política explicando... ¿Optativa o obligatoria? La verdad, pone lo que quiera, pero ese fiscal va a nacer de una elección popular y la gente va a entender cuando vote, ya sea obligatorio o voluntariamente, cuál es el proyecto de trabajo que tiene ese fiscal y le va a recriminar.
La idea actual también existe. En la ley está que tiene que llevar todos los años a la legislatura el proyecto y demás. Pero yo creo que si uno permitiría que la elección de esos cargos sea directamente por la gente, Sí, está le bueno daría porque mayor legitimidad y menor conflicto a nivel partidario. sí, me interesan los debates que se puedan generar entre los candidatos y también Por la supuesto. cercanía con la gente y que los conozca, porque Por si no, supuesto. no los terminan Por como supuesto. sucede hoy en día Bueno, con los debates. tengamos que reconocer que hasta hace 10 años los fiscales no los conocía nadie. Eran firmas, Era el gran, yo le el llamaba escribano. el gran notificado, porque el problema de todos los juzgados era no te olvides de notificar al fiscal que nos pide la nulidad. Hoy, en la vida cotidiana, con todos los problemas graves que estamos viviendo en Santa Fe, la gente tiene muy en claro quiénes son los fiscales. Conocen los nombres de los fiscales, conocen la cara de los fiscales. O sea, ya ha habido un avance muy grande en ese sentido. Sería bueno que lo elija la gente. A mí Está bien. criterio, ¿no? Hay proyectos Sí, de por reforma supuesto. de la Constitución que lo plantean. Sí, Y por es el único supuesto. que hasta ahora lo ha puesto sobre la mesa. Pero vuelvo a repetir, primero un concurso, los mejores, Por la con su cuestión proyecto, técnica. claro, con su proyecto, sus antecedentes, entonces ahí viene el planteo de la elección popular. Doctor, ¿usted piensa que se permiten las candidaturas independientes en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, para ser convencional y constituyente? Eso, volvemos a lo de antes, proyecto de vida, proyecto de poder. Si lo miro como proyecto de vida, ¿y por qué no poner más voces? Si lo miro como proyecto de poder, y no, prefiero de que sea todo atado a los partidos, a los frentes políticos. Entonces, como a mí me parece que es importante que sea un proyecto de vida, yo no veo dificultad de que haya gente que no tenga o no responda a una estructura partidaria en la medida en que haya un consenso político para una reforma en serio, ¿no? Así es. Teniendo en cuenta que se va a habilitar la posibilidad de reelección del cargo de gobernador, ¿qué alternativa institucional sería la más democrática y respetuosa a la voluntad popular provincial? ¿La reelección indefinida? ¿Por un mandato y nunca más? Esto como... Ese es el gran tema. Y para mí el menor tema. Creo sinceramente que 4 años es poco, 8 años es más que suficiente, más de 8 años imposible. Todos los cargos electivos deberían ser por tiempo determinado y con una posibilidad única de reelección. Y nunca más. O un periodo y usted... No lo sé. Como la nacional. Sí, habría que pensarlo. Quiero hacer una referencia previa. El primer paso acá, si queremos hablar de la parte orgánica, es ver cómo organizamos la provincia territorialmente. Nosotros venimos de una provincia organizada por departamentos, son 19 departamentos, que no tienen la más mínima equidad y proporcionalidad entre ellos. Rosario tiene un senador, porque es un departamento. Hay departamentos que hasta hace poco no tenían una municipalidad, eran todas comunes. Territorialmente hay departamentos muy grandes, departamentos muy chicos. A mí siempre estuve a favor de lo que en la época de Wiener se hizo, que fue el proyecto de reforma política, donde ya no se habló más de departamentos, sino de regiones. O nodos, pues. El nodo sería la capital de la región, no 5 nodos. 5 regiones y una sola provincia era el lema. Entonces, ¿por qué? Porque vos agrupás situaciones similares y evitas esa dependencia histórica de determinadas personas que no tienen nada de malo desde un punto de vista, pero que en la dinámica democrática sería bueno que se renueven. Entonces vos tenés 5 regiones. Vos tenés Reconquista con sus particularidades que no tienen nada que ver con Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Industrial. Es decir, y esas regiones tendrían que ser definidas, eso se borró, pero en nuestra época se usaban las regiones, había asambleas en las regiones, los nodos, en las capitales de las regiones, donde todos los problemas a esa área se trataban y se discutían. Y vos fíjate que Está bueno todos... crear eso, la figura de las asambleas. ¿Cómo? Es muy bueno crear esa figura de las Y asambleas. estaban las asambleas, se hacían en las asambleas, y nosotros iban todo el gabinete iba a las asambleas y se discutían los temas, y vos fíjate que todo se regionalizaba, o sea, no había más
como hay 19 departamentos, que la policía eran 5 regiones, la educación 5 regiones, la salud 5 regiones, la justicia, que era la más fácil porque venía con 5 circunscripciones, 5 regiones, todo era por región. Y el nodo era un poco la síntesis, entre comillas, de esa región. Y era una suerte de federalismo dentro del federalismo, ¿no? Entonces, a partir de ver a la provincia en esos términos, vos decís, ¿unicameralidad o bicameralidad? Yo digo unicameralidad. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad, tanto en cuanto a la participación de las mujeres, igualdad de género, etcétera, al tema territorial, al tema demográfico, lo resolvés a través de las regiones. Sí. Y de esa, me parece, ¿no?, que de esa manera se daría un avance importante en la fortaleza institucional de la provincia. Pero volviendo al Ejecutivo, ¿y el Ejecutivo cuánto en su mandato? ¿Qué tiempo? 4 años, dentro de 4 años. Si vos después de un periodo vuelve o no vuelve, porque ahí entra un conflicto, ¿no? Estoy pensando ahora en voz alta. Pasados 4 años, si la gente lo pide, ¿qué pasa? Se bueno poner un límite, pero pasados 4 años y la gente lo pide, qué sé yo. A lo mejor, bueno, hay sistemas como el americano con el presidente que nunca más, ¿viste? Otros como el nuestro nacional que te deja un periodo, o sea, tenés para elegir, pero lo importante es que haya un límite. Fíjate que el fiscal general tiene límites. Sí, exactamente. Y está bueno el término de 6 años porque coincide que con un término de 4 años con 2 gobiernos distintos. Exactamente. O por lo menos con las posibilidades de 2 espacios políticos del gobierno. Y que no coincidan. ¿Y usted piensa que tienen que seguir manteniéndose los 4 años para todos los cargos electivos políticos provinciales? Nosotros tenemos un sistema de renovación total. No hay elecciones intermedias. Claro. El problema está también el costo, ¿no? Pero la democracia a veces tiene que asumir costo. La renovación parcial me parece más dinámica que una renovación total. Y en ese sentido, vuelvo a repetirte, el gobernador 4 años más 4 años y punto. Después de otro periodo, no sé, habría que pensarlo más. No está en contra de que... No me animo a decir que no ni que sí. Sí, 4 años más 4 años siempre lo hemos defendido. Porque a veces 4 años es poco. Pero respecto a la reelección indefinida, como muchas provincias están habilitando... No, pero eso es una cosa que no tiene que ver con el sistema republicano. Un principio republicano es periodicidad en los actos de las autoridades. O sea que la reelección indefinida sería sinónimo de baja calidad democrática. Sería no republicana. No hay alternancia. Vamos por parte. ¿Cuáles son los principios que marcan que un Estado es republicano? Publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los actos de gobierno, periodicidad del cargo. Entonces, una reelección indefinida, potencialmente, porque la gente lo elige, si no, pero potencialmente genera la posibilidad de un sistema de gobierno no republicano, porque perdería la periodicidad del cargo. ¿Y debería establecerse una limitación también a la reelección inmediata para los cargos legislativos, provinciales, municipales o comunales? Yo te dije hace un rato que todos los cargos electivos tendrían que tener la posibilidad de una reelección y basta. O sea, que todos. Sí, por supuesto. Bien. Pero pregunto, ¿no hay gente joven que pueda reemplazar a la gente mayor? 8 años de legislador ya es bueno. Y el Senado cuesta que cambiarlo. Así que... Bueno, vos me pregunté lo que yo opino. Sí. Y supongo que sí, hay gente joven, hay mujeres que quieren acceder. De este intercambio puede surgir un poco las razones por las cuales no se reforma la Constitución en la provincia. Porque, insisto, en lugar de un proyecto de vida, a veces es un proyecto de poder. Entonces, ¿y la Corte Suprema? ¿Qué pasa con la Corte Suprema? Tendría que tener a lo mejor los jueces inferiores un plazo para sus funciones, pero la función jurídico-política de la Corte podría tener un mandato. ¿Lo piensa así o no? También, mientras dure su buena conducta y hasta determinada edad. Hay toda una historia con esta, ¿no? Porque te dicen de que si el juez tiene un plazo, se vuelve vulnerable, porque termina con el plazo. Si tiene inamovilidad, se la ve como una garantía de su imparcialidad, porque no lo pueden echar. Entonces vos tenés como una cuestión en conflicto, ¿no?
yo aplico el sistema republicano de periodicidad en el cargo o aplico el tema de preservar la independencia del Poder Judicial dando esa garantía de inamovilidad, que lo discute la Constituyente. Pero está en juego. ¿Está de acuerdo con que el gobernador pueda tener facultades para dictar DNU dentro de la provincia? Mira, yo creo que el DNU no tendría que dictarse en ningún lado, ni en la nación ni en la provincia, porque es la contradicción del sistema legislativo. O sea, generamos un sistema legislativo para que después venga un ejecutivo que dicte, porque el problema grave acá es que se ha ido elasticidando, se creó como un chicle lo que es necesidad de urgencia. Hay situaciones realmente extremas que vos tenés que tomar medidas, por ejemplo la pandemia, y ahí vos decís, nadie te lo discute. Pero después, vos fíjate que a nivel nacional, salvo en temas impositivos, en temas penales y demás, que están vedados, cada vez, cuando tienen miedo que en la legislatura no les salga un proyecto de ley, sacan un DNU. Entonces, tendría que haber una facultad extrema, porque por ahí puede llegar a ser necesaria una razón de vida o muerte, por decirlo así. Pero hay que tener cuidado que no se convierta en una violación a la división de poderes y que el gobernador esté legislando permanentemente. Y respecto de la delegación legislativa, ese es un tema también bastante delicado, ¿no? Porque depende para qué la delegación y en qué términos. Si es para hacer operativa algunas decisiones del propio Poder Legislativo, a lo mejor por razones de eficacia es bueno que haya una delegación legislativa. Pero si es para reemplazar a la legislatura, absolutamente no, porque fijando bien las materias. Nos olvidamos de... ¿Para qué están los legisladores entonces? O sea, fijando bien las materias que... Puede haber, la delegación tendría que estar atada a una decisión previa de la legislatura que hay que ejecutar. Entonces yo le delego al gobernador lo que falta para que esto que yo decidí como legislador se pueda llevar adelante. No que yo le delego al gobernador que me reemplace. O sea, como que primero la ley hecha y algunos puntos para exactamente, entonces hay una delegación legislativa para hacer más eficaz la aplicación de la ley, no para reemplazar eso no existe, muy bueno, eso no es innovador. No sé si es innovador, pero es... porque no sería un decreto ejecutivo. Por supuesto, pero estamos poniendo un nombre bastante importante de delegación legislativa. Pero los decretos reglamentarios muchas veces en el fondo hacen esto. ¿Considera viable que puedan votar los extranjeros con residencia en la provincia? ¿Votar qué cargos? Los provinciales. La verdad que no sé. O sea, depende del extranjero en qué medida esté radicado en la provincia, porque la gente cruzando los puentes para venir a votar... Con residencia, estableciendo dueño de residencia, viviendo en la provincia. A nivel municipal no me cabe duda, porque es lo cotidiano. A nivel provincial, no sé. No lo descarto, o sea, no se niega. No, habría que estudiarlo bien. La pregunta es, ¿por qué? Es parte de la comunidad política. Es parte de la comunidad política, pero ¿está integrada la comunidad política? Tienen que tener residencia y tener que establecer los requisitos. Ojo que yo no me quiero poner ni en enemigo de los extranjeros, ni quiero ser un chauvinista, ni nada por el estilo. Simplemente que sean ciudadanos. Darle facultades políticas tan importantes como votar a un extranjero significa que este extranjero esté integrado en mi comunidad política. Que es lo mismo que va a pasar si yo voy al país de él. Me van a pedir, si yo quiero participar políticamente, que me integre políticamente. Hay muchos extranjeros que vienen a estudiar a nuestra Fíjate que Argentina es un país de puertas abiertas. a veces demasiado abierta. Es un tema también delicado ese, ¿no? Porque a mí me parece bárbaro que abramos la puerta a todos los hermanos americanos que vengan a estudiar, vienen acá porque acá es gratis, en el saber sale muy caro. Por un lado, pero por otra parte uno dice sí, pero hay gente de Argentina que no puede estudiar porque no hay un sistema de becas, porque eso que la universidad es gratuita es mentira. Es gratuito porque no paga una cuota. Tiene menos vallas. Pero vos tenés que ir a la facultad implica gastar. Sí, fotocopia, libro, transporte, ropa, comida, o sea, a vos te dan gratis la matrícula, pero entonces
un sistema de becas sería muy importante y ahí es donde aparece el problema, ¿no? ¿Qué becas si becas extranjero o no becas extranjero? Tenemos que tener la puerta abierta, pero también pensar que hay muchos jóvenes argentinos que en este momento quisieran estudiar y no pueden. Así es. Doctor, Ahora, no sé si ese es un tema que tendría que estar en la Constitución. ¿se podría establecer respecto a las instituciones provinciales, bien, si el tema es si tienen participación en la decisión política, los extranjeros Claro, no? tendría que haber algún concepto amplio que después resuelva la legislatura según las coyunturas que se vayan dando. Porque eventualmente podrían darse, a lo mejor se empieza habilitando la participación política, cupo para inmigrantes, eventualmente porque pueden elegir y ser elegidos. Entonces el día de mañana van a querer tener también su participación política, su representación. Pero vos dijiste ser elegido, ya es otro paso. Tener derecho político es elegir. Bueno, pero yo puedo conceder un derecho político de elegir y por ahora no ser elegido, o puedo dar los dos. Bueno, será la constituyente, pero digo, se abrirían las puertas, derecho político, de decir, bueno, hasta ahora no tienen derecho político, solamente locales. Está mal que alguien que nació en otro país o vino a estudiar, se radicó acá, tiene pero su si familia. nosotros somos un país de inmigrantes. O sea, acá nacimos todos como descendientes de corrientes migratorias muy importantes. Lo que pasa es que ahora también tenemos un país con problemas y con muchos problemas. Pero esas personas que representan un sector que son los inmigrantes también tienen dificultades o particularidades que tienen que ser atendidas y representados. Si vos tenés que remover los obstáculos que afecten la inmigración, lo que pasa es que la inmigración hay que, para mí, regularla ordenadamente. De hecho está regulada en Argentina, tampoco es... A nivel nacional, pero la provincia tendría que avanzar. Sí, lo que pasa es que sería muy delicado poner una suerte de aduana migratoria. No, pero después crear instituciones que se escuchen. Porque se dan, si no esos guetos, de determinado sector donde están y tienen esas particularidades, polizones que llegan a Rosario. Sí, y que... a veces hay que tratar desigual a la gente desigual, porque tratar iguales a la gente desigual es una desigualdad. Un juego de palabras así. Vos tenés el problema grave de los pueblos originarios, que cada vez se nos complica más la forma de resolverlo. La Constitución del 94 lo pensó que era muy simple. No. Y el problema no es que... La propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria y la soberanía. Porque hay pueblos originarios que no pretenden solamente la propiedad de la tierra, sino que pretenden la bandera de su origen. O sea, ya entramos en un conflicto de soberanía política. Sí, no. Y es muy delicado y hay que atenderlo el tema. Y la Constitución del 94 fue muy amplia y ahora estamos con una serie de complicaciones. No sé a nivel provincial hasta dónde llega la competencia de la provincia en el régimen federal nuestro para regular el tema este. Pero reconocer las particularidades de cada zona geográfica, como los nodos también, o los nodos, las regiones. Sí, bueno, pero son regiones productivas, de la provincia. Sí, ya sé, pero digo, cada una tiene su particularidad. Es decir, bueno, acá internamente, cada de su región van a haber comunidades que tengan sus características. Sí, nosotros tenemos colectividades importantes, tenemos la fiesta de la colectividad. En Misiones hay una fiesta, en Misiones, en Corrientes, Misiones, una fiesta de colectividades. Somos un país abierto en la inmigración. Lo que pasa, yo sigo pensando en que ahora que el país está en un punto muy especial, hay muchos jóvenes argentinos, hermanos nuestros, que la están pasando muy mal y que uno tiene que ser equitativo en todo esto. Y se van. Claro. Entonces nosotros estamos preocupados, ¿qué hacemos con los que vienen? Y estamos viendo que los nuestros se van. Doctor, ¿debería incorporarse el balotaje en la provincia de Santa Fe? A mí el balotaje me parece una buena medida, porque termina con algunas deficiencias de legitimación. Ganó por un punto, por dos puntos, bueno, pero ganó. Tuvieron la posibilidad. A mí me gusta el balotaje. A nivel, ¿como está regulado en la nacional o como en Brasil, que es el 50 más 1, que es el francés? No, acá a nivel nacional no se llegó al 50 más 1 por razones de proyecto político de poder y no por razones de proyecto de calidad de vida. El balotaje por encuestas. Tiene que ser 50 más 1. Ese es el balotaje. Así que, ¿está de acuerdo que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? Yo todavía no entiendo bien la figura del jefe de gabinete nacional. Porque desde personajes que son tremendamente importantes a personajes que uno ni sabe quién es el jefe de gabinete. Generalmente manejar la administración. Claro, lo que pasa es sí, pero manejar la administración en política a veces da más poder que no manejar la administración. Entonces, depende quién es y la habilidad del jefe de gabinete,
Él, desde la administración, puede llegar a tener más poder que el propio presidente. Bueno, pero primero hay que ver si es necesaria Entonces, esa figura o la no. figura no. A mí me gusta más la figura del coordinador de gabinete, que no tenga tanta facultad de administración, por eso está el Poder Ejecutivo, pero que sí nosotros tenemos en la experiencias de gabinete que no están coordinados. Y yo creo que tiene que haber un coordinador de gabinete, y el gabinete tiene que estar trabajando con el coordinador y luego integrado al gobernador. En la época de Wiener, el gabinete se reunía todos los lunes, y no se podía mandar un reemplazante. O iba el ministro o quedaba el escritorio vacío, lo cual era bastante molesto para todos que alguien no vaya. Y todos los temas importantes uno lo tenía que llenar en una agenda y se trataban. ¿Y había alguien que coordinaba o era el gobernador? En ese momento no había coordinador, lo coordinaba el gobernador directamente. Después creo que se creó la figura de un cargo de administrativo. Claro, pero no, el gobernador estaba ahí y todos los temas, uno sabía lo que pasaba en cada ministerio, porque hay muchos temas transversales. Y esos temas transversales, la única manera de encararlo es que yo escuche lo que te pasa con educación, a ella en cultura, a mí en justicia. Gobierno y economía sobre todo, que pasa todo. Bueno, el presupuesto, por ejemplo, era un tema que tenía mucho que ver con esta organización. ¿Sí? O sea, jefe de gabinete no entiendo mucho. Entonces no sería necesaria la incorporación a esa figura constitucionalmente. No, yo creo que a nivel nacional no trajo nada. Bueno, otro tema para discutir en la reforma de la Constitución Provincial, la autonomía municipal. No sé si también fue uno de los kits de la cuestión que también traba en la reforma de la reelección o no. Claro, lo que pasa es que la palabra autonomía municipal es un título. La pregunta es, primero, ¿qué entidades, municipalidades y comunas tienen autonomía o no? Están las chiquititas, están las medianas, están las grandes. Vos imaginate Rosario con autonomía, obviamente es viable. Una chiquitita no sé si es viable una autonomía. Y además, ¿qué significa una autonomía municipal? Que se va a dar su propia constitución, su propia ley orgánica o su norma orgánica, qué sé yo, que va a tener su propio presupuesto, va a poder... O sea, es un tema fundamental porque la democracia es de abajo para arriba y la unidad mínima y de convivencia es la comunal o la municipal. Sí, el germen del federalismo empieza con el municipio. Entonces tienen que tener autonomía, por lo menos las grandes porque están atadas. Acá yo me acuerdo de los problemas que hemos tenido, ¿te acordás de la época de Usandizaga, que no quiso aplicar un sueldo que se aplicaba un sueldo que habían sacado por decreto el gobernador, y él dijo que no, que era bueno, y llegó a la Corte Nacional, y un fallo, otro fallo. O sea, yo creo que el tema de la autonomía municipal es un tema que tiene que ser tratado en la Constituyente. O sea, que no está de acuerdo con estos proyectos legislativos. No, yo no dije eso, yo dije que tiene que ser tratado en la Constituyente. Hasta tanto, ojo que viene de la Constitución Nacional. Entonces, un proyecto legislativo hoy estaría cumpliendo con la Constitución Nacional, aunque no esté previsto en la Constitución Provincial. No sería inconstitucional. Claro, Estas audiencias públicas se están haciendo ahora directamente. Bueno, por eso te digo, porque si la Constitución Nacional establece la autonomía municipal y la provincia, como órgano federal, debe respetar la Constitución Nacional, una municipalidad o una legislatura puede consagrar la autonomía municipal, aunque la Constitución de la provincia o no diga nada o no habilite directamente la autonomía municipal. Y si se habilita la reforma de la Constitución Provincial, ¿qué efectos prácticos tendría la autonomía municipal en ciudades de grandes poblaciones como Rosario, Santa Fe, Rafaela? Venado? Sí, eso sería bueno que lo contesten los que están y tengan, yo no la tengo, experiencia a nivel de administración local. Uno sabe y conoce de que los administradores locales, fundamentalmente de esos grandes entes como la Municipalidad de Rosario o la de Santa Fe, tienen muchas dificultades por no tener autonomía y podrían hacer cosas mejores para la calidad de vida. ¿Usted piensa que para tener una autonomía plena es a partir de la población, que es el parámetro a tener en cuenta? ¿O puede haber localidades pequeñas pero productivas, entonces tienen que tenerse también en cuenta? Sí, yo no sé cuál es el parámetro para darle más o menos autonomía. Hay que fijarlo. A una comunidad. De las grandes o medianas grandes no me cabe duda, a las chicas no sé si les conviene. Habría que hablar con la gente que tiene experiencia en manejar una comisión comunal y preguntarle realmente si la dependencia con la provincia la favorece o la perjudica.
De hecho, en la iniciativa legislativa que se envió a la legislatura, se habla de que rige la Carta Orgánica Municipal dictada por la legislatura y la posibilidad del municipio, si De así lo desea, de claro. establecer su... Claro, por eso te digo. Porque hay a lo mejor, como usted dice, localidades claro, que... la localidad pequeña no sé en qué medida no le conviene, o sea, habría que preguntárselo a los... Pero termina siendo lo que se dice locales. en ese proyecto, que es un derecho del municipio. Y no una obligación. Establecer y no bien un mandato. ¿Y podría tener Rosario su propia policía? Si se da, tiene autonomía plena. Nosotros tenemos un problema con las policías y las fuerzas de seguridad muy grande. A nivel nacional tenés 4 organismos y no está resuelto el problema. Porque vos tenés la gendarmería que va a cuidar los límites, pero que la cuida las ciudades. La prefectura va a cuidar el río, pero la cuida los barrios. La Policía Federal, y ahora tenemos la Policía Aeroportuaria para controlar el aeropuerto, que también lo usamos para investigaciones de la droga, pero no en los puertos ni en el aeropuerto, sino es decir, es todo un tema. Y hoy Patricia Bullrich decía que tiene que venir Rosario con el ejército. A nivel nacional, las fuerzas que tuvieron un origen bien específico se fue desfigurando y ahora son todas fuerzas de seguridad federales y la van usando, mandando como les parece. Acá en la provincia nosotros tenemos una policía provincial que creo que debe mejorarse mucho y se puede mejorar mucho y se debe mejorar mucho. No sé si lo ideal sería que haya además otra policía, la municipal, o... Como en Cava, que está al lado, la policía... Bueno, pero lo que pasa es que Cava es una provincia. Casi. Bueno, entonces Cava tiene la policía... Tiene autonomía. La provincia tiene autonomía, Cava autonomía y los municipios van a tener autonomía. Por eso digo, Cava tiene... yo la veo más como una provincia que como un municipio. Es una provincia, de hecho. Tiene sus facultades prácticamente como una provincia. Prácticamente, de alguna. Le fueron tirando un montón de funciones con sin presupuesto de otro tema. Todavía la falta de la justicia todavía no tienen tienen la justicia que van progresivamente creciendo mientras la nacional va achicándose, o sea... Y tiene que la convivencia con las autoridades nacionales. Cava es un proceso muy distinto al nuestro. Yo volviendo acá, yo no sé si sería mejor una policía municipal o que el intendente tenga mayor injerencia en la organización del Ministerio de Seguridad y la forma de los organismos. ¿No sería una intervención de los órganos locales de cada localidad en una competencia del Ejecutivo Provincial? Sí. ¿Cuál es el problema? Pero siendo materia concurrente la seguridad, no solo federal, sino provincial, el órgano municipal podría a lo mejor tener cada localidad su policía, porque por ejemplo lo hablamos con Bonfatti y dice, yo en una localidad puedo disponer de la seguridad de la propia urbe. ¿Qué pasa si se va a Baigorria o... No, por eso te digo, yo poner otra policía más, yo lo que reformularía es la organización orgánica de la policía de la provincia y le daría mayor injerencia a los municipios en la organización de la policía, pero tener otra policía más que además va a cruzar una calle y deja de tener jurisdicción. Creo que sería, no sé, me parece tener más problemas que soluciones y todo armado aparte. Entonces a mí me parece que lo más adecuado es... Pero por ejemplo, no sé, roban acá a la esquina, me llama un policía municipal, fiscalía, tomo la consulta igual que un policía provincial o el de gendarmería. Es indiferente la preventora a los fines de la persecución de la acción penal. Sí, eso sí está a mano de la... El problema de la policía, vos lo estás viendo desde el punto de vista de ocurrió un hecho, cómo investigo. Yo lo estoy viendo de cómo hago una política de seguridad previniendo la comisión de delitos y cómo estructuro una policía de seguridad que lo que tiene que hacer es evitar que se cometan delitos. Entonces no fortalecería sumar a alguien más, sino entonces... No, reformular la policía de seguridad. Lo que sí yo le daría muchísima trascendencia a la investigación a cargo de los organismos de la Fiscalía. De tal suerte que con el tiempo ya no haya más policía de investigación en el orden del Poder Ejecutivo, sino que todo lo que sea investigación esté en el Ministerio Público. Que sea independiente, por supuesto. Propiamente dicho. Y ahí sí, a esa policía de seguridad, exclusivamente de seguridad, que lo que tiene que hacer es evitar delitos, insisto, a esa es a la que me estoy refiriendo.
¿Tiene que existir la sindicalización de las fuerzas de seguridad? No me animo a opinar, un tema muy delicado. Respecto, volviendo a los municipios, ¿debería existir la figura del vicintendente? Sí, por supuesto, porque yo he visto casos acá en Rosario de que el intendente de un signo político se va de viaje, viene el presidente del consejo que es de otro signo político. Creo que sí, que tendría que existir la posibilidad de que haya, como hay un presidente y un vice, un gobernador y un vice, que es un intendente y un vice. Lo mismo en Cabo, jefe de gobierno y vicejefe de gobierno. Volviendo un poco al tema del poder legislativo, el órgano legislativo, ¿cuál es su opinión sobre los fueros legislativos? ¿Considera que los legisladores deben ser protegidos por la inmunidad de proceso? Los legisladores, primero, tienen que ser iguales a los no legisladores, como primera medida. Segundo, por la función que cumple, a lo mejor tiene que tener, como también le puede ocurrir a los magistrados, tiene que tener ante la eventual persecución penal, que como dijimos antes se puede usar bien o se puede usar mal, algún tipo de protección que interfiera en su función. Entonces yo creo que con la inmunidad de arresto, no de proceso, o sea que salvo los casos de flagrancia, los casos de condena firme, etcétera, no se lo prive de libertad, tendría que seguir el curso normal de cualquier ciudadano. ¿Y piensa que esos fueros pueden ser renunciables por el propio legislador o las decisiones de cada cámara? Yo eso nunca lo entendí. Porque hubo una movida de que Yo nunca lo entendí de quién es el fuero. Para mí, si lo que quiere garantizarle al legislador es que pueda trabajar sin que lo presionen indebidamente, es él el que tiene que decidir si quiere o no quiere el fuero. Pero acá se ha entendido de que el fuero de la Cámara, ha habido gente que ha entendido eso, y bueno, es una discusión que para mí habría que resolverla en función de que cada legislador elija invocar o no el fuero. Porque se da el caso de mucha gente que quiere que lo investiguen y lo juzguen. Y entonces, o presentarte, pero no, claro, en la de cámara. todas maneras ese tema se minimiza si limitas a la inmunidad de arresto y no a que no se lo pueda perseguir penalmente como estamos en este momento viendo en la provincia. Claro, porque supongamos que usted es legislador, bien, diputado o senador, le están investigando, usted se quiere presentar, pero la Cámara no le da el desafuero. Bien, tienen que seguir cumpliendo su función. Sí, no, por eso te digo, y sí. no lo, Sí. estarían incumpliendo su función por querer ir a dar respuesta y transparencia respecto a lo que yo la lo acusa. creo que para mí si el legislador quiere, renuncia. Bueno, pero también hay que ver si deja de proteger los intereses que representa, no necesariamente la solución de Bueno, pero déjalo que lo resuelva él. ¿Sí? El que tiene el voto, que lo nombraron legislador es él. Y bueno, Si lo resuelve mal, que se... Bueno, pero sí, pero digo, no sería la mejor opción. él tiene la posibilidad de renunciar. Renuncia, estuvo mal que renunció y bueno, fue una decisión de él, que se haga cargo. Bueno, ya hablábamos de que para usted no necesariamente se tendría que mantener la bicameralidad, podría darse una... Si se regionaliza la provincia, entonces no tendría para mí mayor sentido el tema de la doble cámara, porque la Cámara de Senadores responde a los departamentos. O sea, ¿y usted Claro. piensa que puede haber un órgano legislativo unicameral donde haya representación en todo el territorio y además representante por cada región? El tema es usar a las regiones como forma de que estén presentes los intereses de cada una de esas regiones. Ah, pero solamente esos legisladores por O región. podés hacer un mix, donde vos elegís legisladores por el departamento, por la región y legisladores generales. O de Y los manera... legisladores por la región en proporción a la densidad demográfica de cada región. Y supongamos que no se logra el proyecto de la regionalización. ¿Considera que se tiene que mantener ahí sí la bicameralidad? ¿O se podrían sumar hoy proyectos de reformas que se enviaron ahora? A mí me parece de que tiene que haber una posibilidad de que la estrategia territorial de la provincia, que tiene, te insisto, es una provincia que tiene 1000 kilómetros de sur a norte y que tiene un montón de realidades distintas, vos tenés que reflejarla de alguna manera. Hoy lo hacen los departamentos, a mi criterio están superados por la historia. Entonces, déjame decir que yo estoy en contra de la bicameralidad con la provincia dividida en regiones. Sí, entiendo su punto de vista. O sea, como que la representación de la provincia como cuerpo único, como es los diputados, no basta. Es necesaria la representación Por de supuesto, cada... pero por regiones, no por departamentos. Exactamente, lo entiendo. Supongamos que... Y no, por regiones no uno, sino en función de la densidad demográfica.
para evitar que que no sea antidemocrático. Claro, un liderazgo exclusivo. Claro, que no sea número fijo, porque por ejemplo Bonfatti dijo que se había pensado 5 por cada región. ¿Usted piensa de que...? Bueno, claro, eso es lo que tomé nota de... Bueno, pero esos son todos los temas que justamente en una constituyente, pensando que es lo mejor para la convivencia, tendría que ponerse de acuerdo y resolver. Pero su proyecto es que sea región un mix. Pero la representación por cada región... Representación del pueblo y representación de la región. Pero todo como legisladores y diputados, formando una Cámara de Diputados. Y con proporcionalidad con el sistema DOM. La representación de los diputados, número 50... Eso vos tenés que darte una idea de que hoy vos tenés 50 y 19, o sea, tenés 69. Tenés que ver cómo lo reformulás. Porque ya no tenés que hablar de 50, tenés que hablar de 69 cargos legislativos, que yo los puedo reformular, puedo reducirlo, puedo incrementarlo, depende de cómo yo planifique las regiones. Por eso, una parte ya me dijo que era la de las regiones, eso en base a la población de cada región. Ahora, en base a territorial, ¿considera que se tiene que ampliar el número 50? ¿Se puede mantener? ¿Que sea por sistema DONT? No, eso sí, porque los 28 que tiene el que ganaba, fíjate que entró en crisis con la boleta única. Porque al salir el tema de la boleta única, se dio un fenómeno, lo que la Constitución quería en ese sentido era que el gobernador tenga una cámara, por eso le daba 28 sobre 50. Cuando se dividió con la boleta única y se votaba por un lado en la legislatura, la diputada, y por otro lado el gobernador, se dio el fenómeno que gana el Ejecutivo un partido y la legislatura otro, entonces tenía minoría en las dos cámaras. Sí. Así que... No, eso hay que terminarlo y llevar el sistema proporcional y ya está. Respecto al Senado provincial, ¿considera que sería saludable institucionalmente sumar 2 bancas para la lista que obtenga la mayor cantidad de votos y una para la primera minoría, al igual que el Senado Nacional, si no se da el proyecto de regionalización? O que se mantenga, si es para eso, que se mantenga como está. La idea mía es que tiene que estar regionalizado. El Senado, como está por departamento, te vuelvo a repetir, tiene un voto, un senador que tiene una comunidad pequeña, contra un voto que tiene, por ejemplo, el departamento de Rosario. No me suena equitativo, pero... Y esto no es una crítica de los senadores, sino al modelo. No, el modelo que respondió a una época y hoy ya no. ¿Debería la legislatura tener a cargo la designación del jefe de policía? Para mí no. Esto es un problema del Poder Ejecutivo. No, es un problema político que debe llevar adelante el Poder Ejecutivo. ¿Qué gana con tener el aval de la legislatura? ¿Un poco de menor responsabilidad? No, tiene que mantener la responsabilidad. El Poder Ejecutivo es responsable de la seguridad. Y en todo caso se puede interpelar, como lo hicieron hace poquito con el Ministerio de Seguridad o el jefe de policía en la legislatura, para que rinda cuenta. No, por supuesto, es otro tema. Siempre tienen los legisladores la capacidad de pedir informes al Ejecutivo. Paridad. ¿Debería reconocerse constitucionalmente el principio de paridad de género, sobre todo para el acceso a los cargos de origen electivo y para cubrir cargos en el órgano judicial? Sí. ¿Y cómo se implementaría a nivel judicial? Muchos critican y dicen, bueno, si tengo que cubrir 2 cargos, que necesariamente uno se lo tengo que dar a una mujer, por más que a lo mejor no haya salido bien en el concurso. Por ahora, la única manera de que se le dé a la mujer el lugar que no se le dio fue a través de este sistema de, vamos a llamarlo, discriminación positiva. Que lo resuelvan de la manera que hay que resolverlo. Pero el techo de cristal existe. ¿Cómo? El techo de cristal existe. Esas barreras que... Por eso, y la mujer salió tercera y el hombre salió primero, bueno, salió tercera, pero tenemos que... O vamos a ponernos como objetivo reubicar a la mujer en un sistema de paridad de género o no. Si nos ponemos, tenemos que asumir algunos costos como puede ser ese. Y en legislativo, una mujer deja su banca y tiene que ser reemplazado por el suplente que puede ser un hombre o necesariamente... Bueno, eso viste que es todo cada vez que pasa algo hay un lío. El tema es simple, mantengan, vuelvo a lo mismo, querer ser enérgico en generar un sistema igualitario implica asumir algunos costos, y a lo mejor estos son algunos costos. Órganos de control. ¿Qué órganos de control sugeriría se incorporasen a una futura reforma constitucional más allá de los conocidos como extrapoderes que estableció la Constitución Nacional en 1994? No, yo lo que creo que habría que hacer es generar que todos estos organismos de control, los vigías de la ley, como la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público de la acusación, estén con jerarquía constitucional. No sé si hay que agregar muchos más. Una auditoría. Nosotros tenemos el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de control, está en la Constitución. ¿Funciona? La auditoría es interna, o sea, la auditoría reporta al gobernador de lo que pasa con cada uno de sus ministerios. No lo controla el gobernador, controla para el gobernador. El Tribunal de Cuentas controla al gobernador, controla la ejecución presupuestaria. Pero esos órganos están. En todo caso habría que ver si se mejoran, pero ya están esos órganos. La ejecución presupuestaria la controla el Tribunal de Cuentas. El gobernador tiene un control de la administración a través de la auditoría. El tema del cumplimiento de la ley penal lo tiene el Ministerio de la Acusación. Las recomendaciones para el funcionamiento del Poder Ejecutivo lo tiene la Defensoría del Pueblo. Tenemos muchos órganos, el tema es que funcionen. Doctor, bueno, usted fue partícipe necesario. El tema de, ¿cuál es su opinión sobre la creación del MPA y del sistema público de la defensa penal de manera legal? O sea, sé que lo que se logró no era lo ideal, pero lo necesario. Sí, pero tampoco se violó la Constitución, porque se buscaron todas las formas para que se respetara la Constitución. Y eso nos permitió una Constitución como la de 62, que fue en ese sentido bastante amplia y bueno, se pudo hacer. Y que se jerarquice constitucionalmente estas instituciones. ¿Qué reforma le haría hoy en día? Por ejemplo, la elección, como usted dijo... Deja esa sola, porque si no vamos a hablar mucho tiempo. Pero por lo menos para terminar con la política de discusiones parlamentarias, en el acuerdo, con el gobernador con los pliegos, con el Consejo de la Magistratura que es por decreto. Lo ideal es sacar una designación de fiscales elegido por la gente de la forma que te dije, es mi opinión. Sí. ¿Tiene alguna crítica para mejorar del sistema hoy ya puesto en marcha? Sí, muchísimas. ¿Qué le gustaría que... Y mirá, el tema es simple, para ir redondeando. Nosotros hace poco tuvimos la visita de los jueces federales de todo el país y vinieron acá a Rosario y se les mostró y se les dijo, mientras ustedes están reunidos, acá a pocas cuadras se está juzgando a uno de los grupos armados más peligrosos, que era el clan Alvarado, y se presentaba todo como algo que quieren hacer a nivel nacional, porque acá a nivel nacional el código está, lo que pasa es que no lo implementan, ¿sí? Salvo en Jujuy y Salta no está implementado. En Jujuy y Salta no está implementado. Santa Fe iba a ser Rosario, iba a ser el siguiente paso y todavía están dando vueltas. Y entonces, yo digo, sí, la verdad, vienen acá, ven que el sistema funciona, un montón de cosas, pero lo que marca Rosario hoy es Rosario Sangra, no es la eficacia del sistema. Es la cantidad de homicidios que tenemos, la cantidad el diario de hoy, 580 personas baleadas en un mes. Es que la prevención, hay mucha arma de fuego en la calle. Bueno, perdóname, pero lo más grave es que los jefes están todos presos y siguen manejando con exactamente. Y a costa nuestra las bandas. Entonces, falta mucho la ejecución de la pena. Acá en la ejecución de la pena nadie se ha sentado en serio a ver cómo manejar la ejecución de la pena. Al tipo lo condenan, le aplican la máxima sanción, que es la privación de libertad. Las cárceles no son para castigo, son para seguridad, dice la Constitución del año 1853, y están dirigiendo las bandas dentro de la cárcel. Entonces, todo lo que es el tramo de ejecución, tanto que están involucrados los tres poderes, porque está el legislativo que tiene que dar la ley de ejecución penitenciaria, el ejecutivo que tiene el servicio penitenciario a su cargo y la justicia que tiene la justicia de ejecución. Exactamente. Bueno, ahí tienen mucho que trabajar, porque no puede ser de que estén manejando las bandas los tipos que están presos. Es la pata que falta, tienes razón. Hasta las audiencias ni siquiera son adversariales, o sea, quedó como en la parte inquisitiva. Rosario Sangra. Exactamente, doctor. ¿Cuál es su posición sobre, ya estamos terminando, el juicio por jurados? ¿Santa Fe debería instrumentarlo? Sí. Únicamente. Opción del imputado. Opción del imputado solamente para causas penales. Por ahora para causas penales, pero yo te hablé de una teoría general del proceso. Exactamente. El jurado puede ser para cualquier tipo de conflicto. En otros países funciona en materia de familia, en materia de daño y perjuicio. ¿Para cualquier delito o delitos establecidos en la ley? ¿Cómo? ¿Algunos delitos importantes? No, sí, el juicio por jurado. El juicio por jurado significa en primer lugar que haya poco juicio, porque es muy caro, es muy difícil, hay que conseguir el jurado, hay que cuidarlo el jurado, hay que capacitarlo. El juicio por jurado hay que animarse a jugar. Tiene que estar
como yo lo veo como una garantía del imputado para delitos serios, muy serios. No, porque si no sería... No. Vos fíjate que Estados Unidos, que es un país que está un poco mejor que nosotros económicamente, tiene juicio por jurado, pero ¿cuántos casos se resuelven por juicio por jurado? 2,5%, 2%. Sí, los menores. De los casos. No, claro. Tiene que quedar para los casos importantes. Pero desconozco, creo que no es una opción del imputado, es decir, si va a juicio es por juicio por jurado. Yo dije que sería como una opción, por lo menos al principio. Doctor, la última... Porque hay delitos, por ejemplo, algunos dicen de que tendría que ser obligatorio el delito contra la administración pública, porque de esa manera es como que habría como una asepsia de que los demás de la administración pública no estén vinculados a los que están siendo enjuiciados y los juzgaría el pueblo directamente. Son opiniones, todo tema muy discutible, pero sí tenemos que empezar, después vemos. Por eso que la Constitución en eso tiene que ser amplia, en el sentido de permitir que la legislatura vaya modificando y avanzando en esos temas. ¿Y qué reformas sugeriría para el Poder Judicial? ¿Está de acuerdo con la descentralización de los tribunales? Para mí lo mejor que funciona es el colegio de jueces con la oficina de gestión judicial, y yo lo haría para todos los rubros, para todas las competencias. Eso ya lo he dicho muchas veces. ¿Y la descentralización territorial de la justicia? Sí, la justicia tiene que ser que es justiciable, esto es así. Y los colegios de jueces además permiten, claro, las reformas tienen que ser integrales. Vos no podés hacer una reforma de la judicatura si no referís cómo voy a hacer para que haya la menor cantidad de juicio posible a través, por ejemplo, de la mediación en serio, y que no sea la mediación un obstáculo al acceso a la justicia, sino que sea una forma de resolver. Establecieron con usted la mediación obligatoria. Que no lleguen, claro. Prejuicio. Pero que no lleguen a juicio, no es para que sea un trámite más, paguen 2 pesos para que te den el certificado negativo y pueda con eso demandar. O sea, la cultura de la mediación tiene que reducir la judicialización de los conflictos. Y eso te va a permitir un procedimiento distinto y te va a permitir una organización judicial distinta. En esa organización judicial creo que el colegio de jueces es lo mejor, inclusive desde el punto de vista económico, porque vos podés seguir creando jueces que integran y se suman. No tenés que hacer un juzgado por cada juez. Sí. Vos nombrás un juez, y después la oficina de gestión judicial tendrá que tener la suficiente habilidad para poder generar la mayor cantidad de audiencias posible. Doctor, ¿cuántos miembros tendría que tener la Corte? ¿Y está de acuerdo con la creación de un tribunal constitucional provincial? No, constitucional provincial no, porque yo creo que tiene que ser nacional, el Tribunal Constitucional que enerve la aplicación de las leyes que declara inconstitucional. A nivel provincial no. ¿Y cuántos miembros tiene que tener? Creo que lo lógico es que sean impares, porque si no... 5, 7, 9... Hasta ahora yo no entiendo bien, claro, tiene que ser impares, porque si no, o el presidente vota 2 veces y dice que no quiere, porque está mal, tiene que ser impares, o hay que integrar. Mateo. Bueno, muchas gracias. Terminó, lo dejamos, lo Gracias exprimimos la pregunta, doctor. Gracias a ustedes. Muy interesante, me quedo con lo que dijo de las asambleas en las regiones. Eso es muy interesante. Todos los años salió un libro donde se hacía un resumen de todas las asambleas legislativas que se hacían en los nodos, donde se trataba, primero había una parte común, donde se hablaba de un tema X, y después se dividía cada ministerio en un lugar distinto, por ejemplo un colegio con aula, y los vecinos que le interesaban iban. ¿Eso era popular o solamente para los funcionarios? No, era para la gente de la gente. Uno iba para ser interpelado. Eso sí se tendrá que incorporar. Y después se escribía un resumen y salían los libros del plan estratégico de gobierno. Ustedes iban y escuchaban y... Claro, y ellos nos escuchaban a nosotros también. Exactamente. Porque las discusiones que se daban eran interesantes, ¿no? Eso tendría que institucionalizarse. Y bueno, un plan estratégico, en la época de Bill era bien claro, un plan estratégico con 5 regiones y con participación ciudadana, a través de las asambleas que se hacían en cada una de las regiones, donde todo el gobierno, el gabinete iba y se sentaba ahí, y después cada uno se iba a su lugar, y la gente iba al ministerio que le interesara a llevar sus críticas, sus pedidos o no, qué sé yo. Así que bueno, muchas gracias, doctor.